Ahora sí, familia, Shalom. Bienvenidos a este estudio especial de Pesaj, de panes sin levaduras, del primer día de panes sin levadura. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Recuerden que ya hemos cubierto gran parte de lo que es Pesaj en cuanto a los mandamientos que están dentro o que podemos decir que están alrededor de esta festividad, de este momento especial que el Eterno nos regala. Recuerden que el estudio se llama el primer Pesaj. Ahí empezamos a hablar sobre los mandamientos que aplican sobre Pesaj, cómo, cuándo, dónde, y es bien interesante. También pudimos hablar un poquito en ciclos pasados sobre lo que fue la Pascua en el templo, cuál fue el ritual, el procedimiento, el servicio en un día como hoy, en el primer día de panes sin levadura en el templo. Lo vimos también en la enseñanza que se llama Pesaj en el templo. Hoy me gustaría centrarme, familia, brevemente en poder profundizar un poquito sobre la ofrenda de Pesaj y la relación y más que nada el ritual de Pesaj. Porque si vemos en las escrituras y como base vamos a tomar Éxodo capítulo 12 del verso 1 al verso 28, vamos a tomar como base. Al leer estos versos nos vamos a dar cuenta que el ritual o podemos decir la conmemoración de Pesaj se caracteriza por dos cosas, familia. ¿Cuáles son estas dos cosas? Y quiero preguntarle, familia, ¿cuáles son estas dos cosas que caracterizan a Pesaj? ¿Qué es lo que tiene que sí o sí suceder en Pesaj? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que pasar en Pesaj? De acuerdo a lo que nos dicen los mandamientos y la instrucción sobre el ritual de Pesaj. ¿Qué nos dicen, familia? A ver, ¿por qué se caracteriza? Hay dos cosas que caracterizan a Pesaj. Sabemos que está relacionado con la salida de Egipto, sabemos que también Éxodo, panes sin levadura, tiene que ver también con la levadura y Egipto con salir de el pecado, digamos, de una forma de vivir que tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la comodidad de estar en el mundo, pero al leer estos textos, ahí aparecen dos cosas bien interesantes, familia, con respecto a Pesaj. Pesaj se caracteriza por el comer y el hablar. Si nosotros vemos los mandamientos de Pesaj, nos dice que hay que comer el cordero de Pesaj y también dice y que hay que comer, hay que comer el pan también. O sea, cuando vemos Pesaj que está muy relacionado al comer, porque tiene que ver, cuando estaba el templo, tenemos que hablar de comer el Pesaj, tenemos que hablar también de comer el pan sin levadura. Todo se trata de comer y eso tiene un contexto y hay algo importante que sucede ahí. Pero también esto viene acompañado del hablar. Nos dice que esto tiene que también ir acompañado con el hablar. ¿Y el hablar qué, familia? Tiene que ver con el hablar, el relato del Éxodo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, familia. Me gustaría que pudieran participar y leer junto conmigo. El que quiera leer, familia, levante su manito para poder leer los textos que vamos a leer y vamos a empezar a profundizar un poquito con respecto a esto de hablar y comer. El ritual o la conmemoración de Pesaj tiene que estar esto del comer y tiene que ver también con el hablar. Vamos a empezar a descubrir lo que es el comer. Vamos a hablar de eso, familia, primero. Si vamos a ir a Éxodo, quiero invitarlos, familias, a que vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Ahora les comparto aquí. Permítanme un segundito. Ahora sí. Éxodo capítulo 12 y vamos a leer del verso 1 al verso, ¿dónde está aquí? Capítulo 12, del verso 1 al verso 14. Así que vamos a leer. Quiero invitar a mi hermano Gilberto que lo pueda leer. Adelante, mi hermano Gilberto. Shalom. Shalom, mi Ok, hermano. bueno, dice el capítulo 12, verso 1. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel tardes, entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Amén. Gracias, mi hermano Gilberto. Miren qué interesante. Pesaj, aquí nos está describiendo el primer Pesaj. El primer Pesaj nos habla que tiene que ver con un tiempo en el cual Israel estaba en una situación de angustia. Estábamos en angustia, estábamos oprimidos en Egipto. Sabemos que historia, vamos a hablar un poquito de la historia rápidamente, sabemos que hubieron 10 plagas, esta es la última plaga en la cual el Eterno le da una instrucción al pueblo a través de Moisés y Aarón, y es que empecemos a practicar esto que es el Corbán de Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Miren qué interesante, el inicio de este Corbán fue un momento de angustia, en donde el Eterno nos da una instrucción y como este Pesaj no se volvió a hacer o no se volvió a hacer un Pesaj como este fue el primer Pesaj y como vemos hay unas instrucciones, pero el centro de esta instrucción es que debemos comer. Miren, el verso 8 dice, y aquella noche comerán, dice, comerán, o sea, es una instrucción, es un mandato, el comer el cordero asado al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. O sea, el hecho es, hay algo que caracteriza a lo que es panes sin levaduras y pesas principalmente, es el comer. Vamos a ver el mandamiento, familia. Acá hay un mandamiento que es el mandamiento que aquí está, vamos a hablar sobre este mandamiento, que está justamente en el verso 8. La esencia del mandamiento es un mitzvot comer la carne del corbán, o sea, recuerden, corbán es ofrenda que significa acercamiento. Esto es bien interesante, porque el Pesaj, el cordero de Pesaj, es considerado dentro de los sistemas de ofrenda como una ofrenda shelamim, como una ofrenda de paz. Ahora, tengan en mente eso, familia, porque sabemos que el primer Pesaj fue en un momento de angustia, en un momento en donde fue una señal para el pueblo, para que digamos, el destructor pasara por alto esas casas y que los israelitas no fueran afectados por la última plaga. Eso es el primer Pesaj. Pero después, en el relato del Éxodo, en el capítulo 12, vamos a ver que el Eterno dice que en el día futuro, o sea, a futuro, esto va a ser una ofrenda festiva. Por ende, es lo que se asocia ahora el Corbán de Pesaj como una ofrenda de Shelamín, una ofrenda de paz o una ofrenda de bienestar. Es decir, que el Pesaj, el Cordero de Pesaj, deja de ser a una cuestión de un momento de angustia y pasa a ser ahora una cuestión de lo que es una ofrenda festiva, una ofrenda de un recordatorio y que de una angustia que pasa a ser festivo y que es cuando nosotros recuerden, estudiamos Levítico los tipos de ofrenda, recuerden que habían 5 tipos de ofrenda.
3 ofrendas eran por agradecimiento y 2 ofrendas eran obligatorias. En el caso que yo cometiera un error o peque, tenía que presentar esas ofrendas. Pero justamente la ofrenda Shelamín, en donde dentro de esta ofrenda Shelamín está incluido el Pesaj, tiene que ver con el agradecimiento. Es decir, que ahora entendemos, si nosotros entendemos el funcionamiento de las ofrendas en el templo, el motivo por el cual se llevaba la ofrenda, ahora podemos entender que la ofrenda de Pesaj o el corbán de Pesaj de la Pascua no tiene nada que ver con lo que es podemos decir, con el pecado. No quita el pecado. Eso es algo que es bien interesante porque siempre asociamos que el cordero de Pesaj tiene que ver con el redimirnos de los pecados. En sí, no. Lo que nos está redimiendo es de otra cuestión, nos está dando libertad, familia. Y cuando nosotros hacemos memorial de la ofrenda de Pesaj, estamos haciendo un memorial de agradecimiento, un memorial en donde, si entendemos el funcionamiento de las ofrendas, está relacionado con el agradecimiento. ¿El agradecimiento a qué? Y esa es la gran pregunta. ¿A ser libres de qué? De la opresión que en un momento fue angustia en nuestras vidas como pueblo, ahora es un recordatorio de la libertad que el Eterno nos dio en ese tiempo de angustia. Pero no nos está eximiendo de nuestras culpas y de nuestros pecados, sino que nos recuerda un acto que Dios hizo en nuestras vidas para libertarnos de Egipto. Entonces, miren qué interesante, y esto es interesante ver que dentro del ritual está esto de la comida, que hay que comer. Vamos a volver el mandamiento, familia, y vamos a seguir leyendo lo que dice el mandamiento. Es un mitzvot, comer la carne del corbán de Pesaj. Este mandamiento solo aplica cuando el templo esté en pie. Hoy en día no podemos comer el cordero de Pesaj o hacer una ofrenda de Pesaj, no podemos, porque no está el templo. Y esto está asociado más adelante en Éxodo, es bien claro cuando dice el Eterno que esto se va a hacer, este ritual de sacrificar el corderito, de presentar el cordero de Pesaj, se tiene que hacer en el lugar donde Dios puso su nombre, que es en el templo en Jerusalén. Entonces, es algo bien interesante esto. Entonces vemos que el comer, dice, es la noche de Pesaj, hay que comer el cordero. Leyes del corbán de Pesaj. El corbán de Pesaj tiene que comerse junto a matzá, o sea, panes sin levaduras y hierbas amargas. El corbán de Pesaj debía comerse después de la comida. Miren qué interesante. El corbán de Pesaj no es parte de la comida. Es una cena, obviamente se hace una cena este día, pero tiene que ver con una ceremonia. Y miren lo que dice, el corbán de Pesaj debía comerse después de la comida fuerte en el día de la celebración, para indicar que no formaba parte de una comida para satisfacer el hambre. Wow, y esto lo podemos conectar con Pablo cuando le dice a los corintios que no se sientan a la mesa del Señor de alguna forma eh, con la intención de comer más que el otro, sino que coman en su casa y después vengan y participen de la mesa. En este caso está hablando en el contexto de Pesaj. Corintios, el libro de Corintios tenemos que tratar de entenderlo dentro de este contexto de celebración de Pesaj fuera de Jerusalén. Es decir, que ahí tenemos una evidencia de que Pablo y los creyentes en el primer siglo fuera de Jerusalén no presentaban el cordero de Pesaj, pero sí hacían lo que se llama la Hagadá, el relato de la redención de Éxodo, del Éxodo, o sea, de Egipto, podemos decir, ¿vale? Entonces, miren qué interesante. El corbán de Pesaj debía comerse después de la comida, y esto es para indicar que no es una comida para satisfacer el hambre, sino es un memorial. El corbán de Pesaj se puede comer en cualquier momento durante la noche del 15 de Nisan. Sin embargo, los sabios fijaron una fecha límite a la medianoche para asegurarse de que la ofrenda se consumiera por completo antes del amanecer. Perspectiva del mandamiento. Hoy en día, después de la destrucción del templo, comemos el aficomen en la noche del Seder, en recuerdo del Corbán de Pesaj. Por lo tanto, el aficomen se come después de la comida y preferiblemente antes de la medianoche, como fue el caso del propio Corbán de Pesaj. Al hacerlo, cuando se construya el tercer Beit Hamidash, el tercer templo, estaremos bastante familiarizados
con las leyes relativas al Corbán de Pesaj, que entonces, una vez más, estará en vigor. O sea, miren, lo que estamos haciendo hoy o lo que se hace hoy en lo que es el Haggadah, los sabios lo entienden que es como un entrenamiento. Nos estamos entrenando para cuando llegue ese momento que tengamos que presentar nuestro cordero de Pesaj en el templo y que sea todo el protocolo de acuerdo a cómo se establece la Torah, entonces estamos nosotros entrenando. Pero lo interesante es que estamos hablando de comer. Ahora, la gran pregunta es qué representaba esto en el contexto del antiguo Medio Oriente. ¿Qué es esto de comer? Y esto está asociado con las ofrendas. Porque miren, vamos a ir, antes que nada, antes de hablar un poquito del contexto, vamos a ir a Levíticos capítulo 7, verso 11. Porque como les decía en un principio, eh, la ofrenda de Pesach se considera como una ofrenda de, podríamos decir, de paz, de Shelamín. Así que vamos a ir al capítulo 7 de Levíticos y vamos a leer del verso 11. Vamos a leer del verso 11. Vamos a leer hasta el verso 24, 27. Vamos a leer esos versos que tienen que ver con lo que es la ofrenda de Shelamí, que está asociado aquí a lo que es el Pesaj. Maxi, adelante. Shalom, Haxameach Shalom, mi Pesach. hermano Haxameach. Bueno, Levítico 7 Sí, del verso 11 vamos a leer en adelante. dice: Esta es la ley de sacrificio de bienestar que uno puede ofrecer a Hashem. Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite y tortas de harina selectas mezcladas con aceite, bien empapadas. Esta ofrenda, con tortas de pan leudado agregadas, la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. De esta ofrecerá una de cada clase como donación a Adonai. Irá para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de bienestar, y la carne de su sacrificio de bienestar se comerá al día que se ofrece. No se dejará nada de ella hasta la mañana. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio, y lo que sobre se comerá por la mañana. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su sacrificio de bienestar se come en el tercer día, no será aceptable. No le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo y la persona que coma de ello llevará su culpa. La carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que, en estado de inmundicia, coma carne del sacrificio de bienestar de Hashem, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o animal impuro o alguna criatura impura, y coma carne de los sacrificios de bienestar de Hashem, esa persona será cortada de su parentela. Y Gracias, mi Adonai le hermano. habló a Hasta Moshe ahí, así lo diciendo: dejamos. Gracias, mi hermano. Ah, Gracias, Maxi. Sí, vamos a dejarlo hasta ahí porque miren qué interesante. Acá estamos hablando de las ofrendas de paz. Y vemos que dentro de la ofrenda de paz también está este de comer la ofrenda, el sacrificio de la paz. Dice, ¿cuál es el motivo? Es una acción de agradecimiento. Ok, ahora vemos cómo Pesaj en un principio fue una instrucción dada para que seamos libres de lo que es la muerte, podemos decir, para ser protegidos de alguna forma de la última plaga que tanto los primogénitos como el pueblo de Israel estamos hablando de los primogénitos de Israel, fueron de alguna forma protegidos por la sangre de este cordero. Y obviamente vemos que en un primer momento el Pesaj fue una cuestión de decir, ok, estamos en un momento de angustia, el Eterno nos da una instrucción que debemos hacer esto, quizás no lo entendemos y más aún nosotros que hemos crecido fuera de este contexto bíblico, vemos que el pueblo obedece y sale de Egipto. Pero más adelante nos dice que esto va a ser un memorial, una ofrenda festiva, y en donde ahora esto cae, como les decía en un principio, como un sacrificio de paz. Obviamente acá vemos que hay instrucciones en estos sacrificios de paz que tienen que ver con
acompañamientos. Esta instrucción es dada al pueblo, no a los sacerdotes, sino que al pueblo, que cuando presente su ofrenda de paz, ya sea la ofrenda festiva, dentro de la ofrenda de paz, se considera la ofrenda festiva, que en este caso es el Cordero de Pesaj, más ofrendas que uno lleva por agradecimiento para el Eterno. Ahora la pregunta es, ¿qué representa esto del comer? ¿Qué es esto del comer? Podemos decir el cordero de Pesaj. ¿Por qué se come? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por qué se come? Y esto es bien interesante porque si vemos en el contexto cultural, estamos hablando de un cordero. ¿Qué representaba el cordero para Egipto? Y esto es algo que lo hemos cubierto en los estudios de Éxodo. El cordero en sí, podemos decir, en Egipto había un dios protector que mantenía el status quo, podríamos decirlo, en el cosmos, o sea, que mantenía el cosmos en orden, que era un dios que tenía cabeza de cordero. Ahora entendemos que hay un contexto que, la verdad cultural, que el Eterno está marcando un precedente contracultural, en donde también el comer tiene que ver con la cosmovisión. Y algo de esto habíamos cubierto en algún momento, pero me gustaría refrescar esto para entender el por qué es tan importante el comer en Pesaj y después termina siendo un recordatorio para Israel cuando celebramos Pesaj de que tenemos que comer, que es el acto de comer. Miren, vamos a hablar un poquito sobre lo que se entiende con el acto de comer en lo que es el contexto cultural. Vamos a ir un poquito aquí. El contexto cultural, el concepto de devorar, de comer. Y miren que esto está muy relacionado con también las ofrendas, porque dice, las ofrendas de paz se deben de comer. Ya sea la ofrenda compartida entre el altar, el sacerdote y la persona que lo lleva, o en este caso como la ofrenda festiva de Pesaj, que solamente lo come la familia o el grupo de personas que ofrecen o que presentan el Pesaj, el corderito en el templo, deben de comerlo. Miren, el concepto de devorar en la cosmovisión y teología del antiguo Medio Oriente tiene múltiples implicaciones que atraviesan diversos aspectos existenciales de la vida. ¿Entienden esto? Miren, el comer, el devorar, tiene un entendimiento dentro del contexto cultural que ahora vamos a entender por qué el Eterno le dice a Israel, en este momento de angustia, ustedes coman un cordero. El cordero representaba a un dios en Egipto, que mantenía el status quo dentro de lo que es la cosmovisión o el funcionamiento del mundo para los egipcios. Eso ya podemos decir, un atentado a la creencia o a la teología egipcia. Ahora no solo eso, sino que nos pide el Eterno que comamos de ese cordero. Y dentro de lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, el comer tiene distintos, o pues, se puede relacionar con distintos aspectos de la vida y la muerte, hasta con una conexión entre lo divino y lo humano. Miren qué interesante. La representación de muerte y renacimiento, el devorar, el comer, tiene que ver esto. Y esto tiene que ver también con Pesaj. En muchas culturas, en la antigüedad, la muerte era vista no solo como un final, sino como un proceso cíclico que conducía a un renacimiento. Por ejemplo, las leyendas y mitologías del antiguo Egipto y Mesopotamia a menudo incorporan elementos donde los dioses, al devorar, al comer, simbolizan la transformación y renovación. Esta concepción se refleja en prácticas rituales en las que el alimento, a veces incluso símbolos de sacrificio humano, eran consumidos para restablecer el orden cósmico. Ok, entiéndase que, y esto lo hemos hablado en porciones anteriores, que la salida de Egipto, de Israel, como también la construcción del tabernáculo en el desierto, representan un proceso de creación. Podemos, si nosotros ponemos la salida de Egipto, de Israel de Egipto y la construcción del tabernáculo, lo ponemos en paralelo con la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vamos a ver que hay ciertos paralelos. Y los sabios nos enseñan que tanto la salida de Egipto como la construcción del tabernáculo es, como podríamos decir, el inicio de una nueva creación. Dios está empezando una nueva creación.
Y ahora miren que dentro de esta nueva creación se encuentra lo que es el acto de comer, que Israel tenga que comerse ante los ojos de los egipcios a uno de sus dioses, y esto significa que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios que tiene el control sobre el cosmos, sobre el mundo que en ese momento se conocía, hasta el día de hoy, familia. Y esto es algo bien interesante. Entonces vamos a ir viendo un poquito sobre el concepto de lo que es la comida. Simbolismo del ciclo de la naturaleza, también simbolizaba el ciclo de la naturaleza. La noción de devorar también se vincula íntimamente con el ciclo de la naturaleza. La agricultura, que dependía de la ingesta de las cosechas, o panes sin levaduras, el conteo del Homer, tiene que ver también con esto de el comer las cosechas. La agricultura, que dependía de la ingesta de la cosecha, mostraba la relación entre el hombre y la tierra, así como la dependencia del ser humano respecto a las deidades que aseguraban la fertilidad del suelo. Los rituales de devorar de forma figurativa, donde alimentos eran ofrecidos a los dioses, indicaban una necesidad de comunicación y agradecimiento. Miren qué interesante, de comunicación y agradecimiento a las entidades que sustentaban la vida. Ok, ofrenda de pesa es una ofrenda de agradecimiento. Ahora nosotros no agradecemos a los dioses por darnos la vida, sino que le estamos agradeciendo al único Dios verdadero que creó el cielo y la tierra. Le estamos dando gracias por ese acto que hizo de traer libertad a nuestras vidas de un Egipto. Tenemos el relato literal de la salida de Egipto de Israel, pero hoy en día cada uno de nosotros nos ha tocado tener que tomar la decisión de salir de un Egipto. Entonces, ahora esto tiene que ver con la psicología de la ofrenda, algo que muchas veces no consideramos, que es esto que podemos decir eh, refleja este acto físico en la vida de una persona. Recuerden que una ofrenda está relacionado con el traer una transformación a la vida de la persona, despertar el corazón de la persona. Una ofrenda tiene esta motivación de despertar el corazón de una persona, ya sea en despertarlo en agradecimiento, como en este caso de la ofrenda Shelamim, de la ofrenda de paz, de mostrar agradecimiento, despertar en mí un agradecimiento genuino al Eterno, pero también sirven para, por ejemplo, las de culpa, para despertar nuestro corazón a una corrección. En este caso, es una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento, tiene el propósito de despertarnos a una transformación, a que nosotros seamos agradecidos con Dios. Por eso era importante el comer. Sabemos que en el contexto cultural está enmarcando el Eterno, ok, los dioses de Egipto no son nada, Israel se comió, se devoró a esos dioses. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob respalda a su pueblo. Pero dentro ahora, cuando esto se convierte en una ofrenda festiva, adquiere también otro contexto, que es el contexto de la psicología de la ofrenda, en donde el oferente, la persona que lleva el cordero de Pesaj, o la familia o el grupo de 10 a 20 personas que presentaban la ofrenda en Pesaj en el templo, tiene esta connotación también de despertar el agradecimiento, de agradecer a Dios por ese acto milagroso que hizo cuando nos libró de Egipto. Y ya es un memorial de algo que Dios hizo literalmente, sacándonos de la tierra de Egipto, haciéndonos cruzar el mar, abriendo el mar, y llevándonos al monte Sinaí para darnos sus instrucciones, como también hoy en día podremos decirlo de forma, podemos decir, individual de cada persona. Si vemos hacia atrás, Dios nos ha permitido salir de un Egipto, de tomar esa decisión, y que Él nos haya dado la libertad a través de el Mesías Yeshua de ser libre de este Egipto. Ahora vemos que la ofrenda de Pesaj no tiene que ver con el perdón de pecados, sino que tiene que ver con agradecimiento, recordar la libertad, y también esto del comer representa algo en el contexto cultural, que es el que tiene que ver con, obviamente es un mensaje contracultural. Obviamente que quizás para nosotros hoy en día no lo entendemos o no lo entendíamos hasta este momento, y esto que estamos haciendo solamente una pequeña introducción de lo que representa realmente el comer
Y esto lo podemos conectar con las ofrendas, porque vamos a ver que hay varias ofrendas que si no se come la ofrenda, no está completa. Y una de estas es la ofrenda de Pesaj. Si las personas no comen de la ofrenda de Pesaj, no se presentó Pesaj. No se cumplió. Y esto es bien interesante, porque esto también tiene que ver con esto del devorar, tiene que ver con la teología, con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, que tiene que ver con esta relación entre lo divino y lo humano y con los ciclos de la vida. Ahora entendemos por qué el Eterno hace tanto hincapié que en esta ofrenda en particular de agradecimiento, el pueblo tiene que comer, porque es salir de la muerte a vida, pasar de lo que era la angustia, la esclavitud, a la libertad de escoger a servirle a Dios. Por eso es importante en el contexto de este ceremonial el comer el cordero de Pesaj. Miren qué interesante, familia, cómo ahora entendemos esto de comer y por qué se hace tanto hincapié en el consumo, en el comer, ya sea tanto el cordero como el pan sin levaduras, el comer las hierbas amargas, porque todo tiene un propósito, familia. Entonces podemos llegar en conclusión, podemos resumir en conclusión, que el significado de devorar en la cosmovisión de la teología del Antiguo Medio Oriente es un concepto complejo, vamos a ver que es algo complejo, que marca este proceso entre la muerte, el renacimiento y los ciclos de la vida. Pues Pesaj tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto de que estábamos muertos en esclavitud en Egipto y ahora el Eterno nos dio a través de un milagro vamos a ubicarnos tiempo de que estábamos en Egipto, Israel estábamos en Egipto, literalmente bajo la esclavitud de Faraón. Dios, a través de esta ofrenda, de este corbán de Pesaj, nos da la posibilidad ahora de ser libres. Ok, como ese Pesaj no se volvió a hacer, ahora hay una posibilidad que nosotros a través de Yeshua, y por eso en los evangelios se presenta a Yeshua como ese cordero de Pesaj, pero obviamente no es el que quita el cordero el pecado del mundo, sino que es ese cordero, o podemos decir, el cordero, el corbán de Pesaj, es una sombra de la función, rol y propósito del Mesías, de que ahora a través de él nosotros somos libres de la muerte, porque Yeshua vino a vencer la muerte eterna. Y por medio de él ahora somos libres y podemos escoger vivir. Ahora entendemos el propósito de asociar o cómo podemos asociar a Yeshua con el Pesaj. Y por eso Yeshua dice, cuando hagan esto, háganlo también en memoria de mí. ¿Por qué? Porque ahora a través de él hemos sido libres de la muerte de ese Egipto que nos ataba y que no nos permitía vivir. Estábamos vivos, pero muertos a la vez porque estábamos lejos del Eterno. Ahora, por medio de Yeshua, nos podemos acercar al Eterno. Entonces, miren qué interesante, familia, poder entender un poquito esto del concepto de lo que es el comer. El por qué es parte de este ritual, el comer el cordero de Pesaj. Pero, si nosotros vamos ahora a Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 12, y vamos a leer los versos 21 al 28. Mi hermano Sedequiel, ahí te doy paso. Aquí vamos a Éxodo 12, del verso 21 al verso 28, mi hermano. Amén. Shalom. Shalom, mi hermano. Adelante. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, y en los dos postes, pasará Jehová aquella tarde y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir.
Guardaré esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la casa, en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos y de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Shalom. Gracias, mi hermano. Mira qué interesante. Aquí vemos cómo nos está hablando que obviamente esto se va a convertir en un recordatorio, en un memorial de qué es lo que aconteció. Y miren lo que dice en el verso 16. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Tenemos que repetirles, hacerles conocer este rito. O sea que parte de los mandamientos de Pesaj no solamente es el comer, obviamente hay una serie de mandamientos que ya lo hemos cubierto, pero no solamente es el comer, sino que también tiene que ir acompañado con el hablar. Ok, es interesante ver algo bien interesante. Pesaj tiene que ver mucho con qué? Con mi boca, con lo que entra y con lo que sale de mi boca. Esto es bien interesante. Y tiene que ver también con las intenciones de lo que entra en mi boca cuando estoy yo haciendo el Hagadá o podemos decir el Seder de Pesaj, el orden de Pesaj. Todo tiene que ver con la intención, pero también tiene que ver con la intención de lo que sale de mis labios. Y esto es bien interesante. ¿Y qué tiene que salir? Dice, el Eterno aquí en Éxodo dice que tenemos que recordarles a esas nuevas generaciones lo que sucedió. Y saben que esto se va a terminar convirtiendo en un mandamiento cuando vamos a Éxodo capítulo 13, verso 8, dice, y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Adonai hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Miren, vamos a leer este mandamiento en la importancia del hablar. Es el mandamiento en Éxodo capítulo 13, verso 18, en donde el mandamiento es la esencia. Es un mandamiento. Relatar la historia del éxodo de Egipto en la víspera del 15 de Nisan, o sea, en la noche en donde hacemos el Seder de Pesaj, es un mandamiento recordar lo que hizo el Eterno al sacarnos de Egipto. Ley del mandamiento. Un padre está obligado a contar la historia del éxodo a sus niños y cada niño se le debe informar de tal manera que pueda comprender. A los más pequeños en términos sencillos, a los más antiguos con mayor detalle. Si no hay niños presentes, la esposa debe asumir el papel del niño en la mesa del Seder. Incluso si no hay otra persona presente, uno está obligado a pronunciar las palabras de la Haggadah, es decir, las palabras del relato del Pesaj con la boca, para que su corazón, miren qué interesante, lo que entienden los sabios, para que su corazón se inspire sobre el asunto, porque miren, el hablar, el corazón se despertaba. Al hablar, el corazón se despertaba. Ok, igual que el propósito de la ofrenda. ¿Cuál es el propósito de una ofrenda? El despertar el corazón del hombre, el corazón del oferente. Y miren lo que tiene que ver el Haggadah, es despertar el corazón del pueblo y no olvidarnos de que Dios hizo este milagro para traernos libertad. Perspectiva del mandamiento. La razón por la que se puso tanto énfasis en el éxodo de Egipto es porque representa el pico simbólico en la vida, de acá dice judaísmo porque es un recurso judío, pero en la vida del israelita es el pico simbólico, digamos, el momento cúlmine en la cual el Eterno hace un gran milagro. El episodio en tierra de Egipto es una completa indicación y prueba de la creación del mundo a partir de la no existencia y de que hay un creador que tiene el control total de toda la existencia del universo.
en cuyo poder está el de cambiar el curso de la naturaleza como Él lo desee, en cualquier momento en particular, tal como lo hizo en Egipto, cuando alteró las leyes de la naturaleza para nuestro bien, y obró para nosotros grandes y poderosos milagros sin precedentes, dicen los sabios. Y esto proviene de Orjajaim y Pesajim 116. Entonces, vemos qué interesante, familia, ver que, como recién analizábamos, el Corbán de Pesaj tiene que ver con una ofrenda, que el propósito es el agradecimiento y despertar nuestro corazón al agradecimiento del Eterno, al Eterno por los actos que hizo para liberarnos de Egipto, literalmente, como lo relata la historia, pero también cada uno tiene un Egipto. Y es el momento en el cual hacemos ese memorial, ese recuerdo donde miramos hacia atrás y decimos, wow, gracias Señor por sacarme de ese Egipto. Tú me diste la libertad a través de Yeshua para que yo pueda ahora acercarme a ti. Recuerden, Corbán, acercamiento, ofrenda de acercamiento, regalo de acercamiento, para acercarme a ti y mostrar mi agradecimiento. Esa debería ser nuestra correcta, podemos decir, intención a la hora de conmemorar este tiempo festivo, el agradecimiento. Porque el Corbán de Pesaj, sí, en un momento fue en un momento de angustia, pero el relato después nos dice, esto después será un memorial para ustedes, una ofrenda festiva, dice Deuteronomios 16, cuando habla de Pesaj, dice que esto es una ofrenda festiva, en donde el pueblo no solamente llevaría el Pesaj, el corderito, sino que llevaría otras ofrendas adicionales de agradecimiento para mostrar el agradecimiento al Eterno por la provisión, la libertad y la vida, que tiene conexión con esto de comer. Hoy en día para nosotros el comer, ¿qué representa hoy en día para nosotros el comer? ¿Cómo lo entendemos hoy el comer? Que es básicamente saciar el hambre, tengo hambre, como porque, me gusta tal cosa, pero en el contexto cultural de la Biblia, el comer tenía un simbolismo, un significado, que tenía que ver con esto de la transición entre la muerte y como decíamos, y la vida, tiene que ver con esto del caos y el orden, tiene que ver con las cosechas. Wow, ahora entendemos por qué haces tanto énfasis el Pesaj en lo que tenemos que en comer. Pero también es algo que el comer lo hacemos con nuestras bocas. Y a la vez también nos dice ahora, ok, tenemos que hablar. ¿Y qué tenemos que hablar, familia? Hablar, como dicen los sabios, reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Que el Pesaj también es un punto podemos decir, un punto en el cual Dios inicia una nueva creación con Israel. La salida de Egipto es el punto culmine en el cual Dios dice, ok, escojo Israel para empezar una nueva creación. Que después vemos que durante el camino en el desierto, Israel obviamente comete un error, cometemos errores, y el Eterno vuelve a iniciar de nuevo una creación con la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Pero tenemos que tener esto en mente y hablar que, miren, es algo bien, bien interesante, porque los sabios entienden esto, de que es un recordatorio para los hijos de Israel de que en todo momento tenemos que recordar quién es Dios, que no hay otro Dios en la creación. Y todo apunta, ya miren, todo el hecho de comer, el hecho de que haya sido un cordero, el hecho de que después todo esto tenga que ver con agradecimiento, todo apunta a que hay un único creador. Y como dice el mandamiento, creer que Dios tiene el control total de toda la existencia del universo. Él tiene el control de todo. Que nosotros no controlamos nada. Que no tiene ayudantes que controlen las cosas. Es Él mismo controlando. Para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, es para nuestro bien. Y ese es el propósito. Y esto es algo cuando analizamos un poquito más a profundidad lo que es el Corbán de Pesaj. Es una ofrenda de agradecimiento, es una ofrenda donde nosotros reconocemos la soberanía de Dios y que
ahora entendemos que lo más importante es el hablar, nuestros labios. Como Yeshua dice, lo importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Qué tiene que salir? La palabra del Eterno, familia. Y quiero invitarlos a que en este nuevo ciclo de festividades, en todo momento podamos meditar y pedirle al Eterno que nos dé su palabra, que nos dé su Torah, y que eso sea lo que salga de nuestros labios. Porque de eso se trata el Pesaj, de recordar algo que Dios dijo que debíamos hacer, y Dios obró el milagro por nuestra obediencia para sacarnos de Egipto. Recuerden que no es solamente hablar, sino que también es hacer. Y algo que nos caracteriza a Israel es que escuchamos, hacemos y después entendemos. Que es lo que dice en Éxodo cuando hablamos del monte Sinaí, cuando recibimos los mandamientos. El pueblo le dijo a Moisés, haremos todo lo que tú digas y después entenderemos. Entonces, yo los invito, familia, que en este nuevo ciclo podamos tener conciencia de esto, familia, de que necesitamos empezar a hablar las palabras del Eterno. Que en todo momento, no importa las circunstancias, que el Eterno ponga su palabra en nosotros. Y ahora entendemos por qué la importancia del Éxodo, de hablarlo, de comentarlo, de enseñarlo. Miren, dice a las nuevas generaciones. Y dependiendo si es un niño muy pequeño, que ya lleva tiempo ya en el caminar, ok, hay que ir subiendo el nivel, familia. Los sabios nos enseñan que al momento de hablar, el mandamiento nos dice, si es un niño pequeño o que está dando sus primeros pasos en Pesaj, usemos palabras sencillas para hablarle sobre este tema. Pero si ya es alguien que ya tiene un tiempo caminando en Torah, que ya tiene un tiempo caminando en la verdad, entonces, ok, subamos un poquito más la intensidad, demos más detalles, vamos más profundo. Y así es algo cíclico y algo que vamos creciendo. Recuerden que nuestra relación con el Eterno es como una espiral en ascenso. Vamos en ascenso, familia. Y se supone que deberíamos hacer cada ciclo de para allá, cada ciclo de festividad, tenemos que ir sumando más y aprendiendo más. Así que, familia, yo los quiero invitar a eso, familia. Ahora pudimos comprender un poquito, como una introducción, de la importancia de comer el cordero de Pesaj, el corbán de Pesaj, por qué se debía comer y por qué dentro del ritual está esto de el hablar. Porque es necesario que hablemos, pero no hablemos de nuestro corazón, sino que hablemos la palabra del Eterno. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio y nos vemos, si el Eterno lo permite, la semana próxima en un nuevo estudio retomando el libro de Levíticos. Así que, familia, shalom, nos vemos.